Hola, bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, donde semana a semana reflexionamos sobre el gran desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Según encuestas, la mayoría de las personas vemos dicha problemática como un asunto urgente y estamos dispuestos a hacer algo al respecto. Los especialistas señalan que la acción con más impacto es votar por gobiernos que tengan una agenda climática clara y acorde al tamaño de la crisis. Sin embargo, eso no significa ir a las urnas y luego cruzarnos de brazos. Por fortuna, podemos hacer algunos ajustes en nuestra vida diaria que al sumarse contribuyen a mitigar el cambio climático. Hoy hemos invitado a Laura Rosano, presidenta de la Red de Agroecología del Uruguay y coordinadora nacional de la iniciativa Slow Food. Vamos a conocerla al regreso de nuestro recorrido por las noticias climáticas del planeta. Las naciones que más dependen de la agricultura son también las más vulnerables a los riesgos que conlleva el calor creciente. Ese es el caso de Paraguay, catalogado por el Banco de Desarrollo de América Latina como el país sudamericano con mayor vulnerabilidad climática, ya que entre el 30 y el 40% de su población rural vive en condiciones de pobreza y subsiste con el trabajo de la tierra. Tal nivel de exposición al cambio climático se ha agravado con la falta de acceso a servicios básicos, como el agua, el saneamiento y la energía eléctrica. Recientemente, el periódico El Nacional reportó manifestaciones en la ciudad paraguaya de Itagua por una falta de atención de la Administración Nacional de Electricidad. Según testimonios, las personas suelen quedarse sin energía durante horas y por varios días, situación que ha sido descrita como inhumana con las temperaturas que se viven actualmente en el país. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2025, la mitad de la humanidad vivirá en zonas con escasez de agua. Ante dicho reto, una medida de adaptación podría encontrarse en los escarabajos del desierto de Namibia. Ahí, al final de la noche, y antes de que se forme la niebla, los escarabajos emergen de la arena y trepan por las dunas para situarse en la trayectoria de la humedad. Entonces inclinan su cuerpo hacia adelante, encarándola y atrapan el agua en su espalda. Lo hacen con unas alas delanteras endurecidas llamadas élitros, que cubren y protegen las traseras, utilizadas para volar. Las pequeñas gotas que contiene la niebla se acumulan y unen en gotas más grandes que con el efecto de la gravedad escurren por la superficie impermeable de los escarabajos hasta su boca. La composición química y la estructura de este material hidrófobo es de enorme interés científico por su posible beneficio para enfrentar las sequías. La humanidad se enfrenta a retos técnicos sin precedentes para sobrevivir, y las soluciones a desafíos como el calentamiento global están por descubrirse en plantas, animales y microbios. Si no preservamos la biodiversidad, dichas alternativas podrían perderse para siempre. Por ejemplo, de acuerdo con información de Naciones Unidas, el científico japonés Akira Obata diseñó unas palas onduladas, semejantes a las alas de las libélulas, para incorporarlas en microturbinas eólicas capaces de generar electricidad aun cuando el viento sople poco. El estudio y la interpretación de la estructura aerodinámica del vuelo de esos insectos permitieron a Obata fabricar una opción de producción de energía ligera, barata, estable y eficiente que puede utilizarse en tejados, balcones y en lugares sin conexión a la red eléctrica, como ocurre a menudo en los países en desarrollo. Cuando hablamos de combatir el cambio climático, a menudo olvidamos el impacto del uso de la tierra. Resulta que la agricultura, la silvicultura y otras actividades semejantes combinadas son responsables de 1/4 de las emisiones globales de efecto invernadero. Por eso, urge voltear a ver alternativas más sostenibles, como la agroecología. En los albores de la humanidad, las personas subsistíamos gracias a la caza y a la recolección de lo que ofrecía la naturaleza.
Hace 12,000 años esta dinámica cambió con el origen de la agricultura y actualmente estamos muy lejos de producir los alimentos como lo hacían nuestros ancestros. Uruguay es un claro ejemplo de lo que nos ha sucedido. Bueno, Uruguay es un país productor de alimento, es un país de 3 millones de habitantes que tiene gran variedad de producción de alimentos, desde carne, lácteos, frutas y verduras, pero ha cambiado en estos 25 o 30 años la cultura alimentaria y la agroindustria de producción de alimentos. Hemos pasado de producir alimentos a producir forraje o commodities, cambiando la matriz en una producción de soja transgénica y también de biocombustible. Las consecuencias no se han hecho esperar y son evidentes en lo que comemos. Eso ha afectado muchísimo el conseguir alimentos frescos y de precios más accesibles, pensando solamente en la exportación. Entonces hubo un gran cambio también en la cultura alimentaria de los uruguayos en estos últimos años. En esta crisis la gente como que empezó a pensar más en lo que consumía, de dónde venía el alimento, qué era lo que estaba llevando a la mesa, y ahí hubo como un vuelco en pensar más la forma de producir ese alimento en nuestro país. A pesar de esa reflexión, Laura Rosano opina que aún hace falta mucho trabajo de información y de educación alimentaria para que la gente vuelva a consumir comida local, estacional y sana como la que se produce en las chacras de Uruguay. A través de las dos organizaciones, tanto la Red de Agroecología como Slow Food, se ha empezado a trabajar mucho en el acceso al alimento de forma directa, en los mercados de cercanía, en las compras de canastas, en el abrir las chacras a los consumidores para que compraran directamente y no pasaran tanto tiempo en un supermercado o en una distribución de alimentos. Y además la agroecología no es tampoco solo un pensar de un tipo de producción, sino que también tiene toda una carga social, ¿no? Todo esto de que hablamos del arraigarse a la tierra, el quedarse en el lugar, el vender directo, el que los que trabajan ahí tengan una remuneración justa. Se ve todos esos aspectos, no solamente que el producir sin químicos. Se trabaja también mucho en todo lo que es la parte de educación y de las chacras abiertas, que la gente sepa cómo se planta, cómo se cosecha y cómo se comercializa ese alimento. Este boom de la agroecología se vio influenciado por la emergencia sanitaria de COVID-19 y se manifiesta especialmente en la población joven. Jóvenes están volviendo a la tierra y quieren tener tierra para poder cultivar de esta forma. Uruguay tiene un sistema de préstamos de tierras que se llama el Instituto de Colonización, que son tierras del Estado que se prestan a productores familiares para que se asienten en la tierra y puedan cultivar y producir. Y estos últimos años muchos jóvenes se han volcado a la tierra. En estos últimos 3 años, con el cambio de gobierno, el Instituto de Colonización tuvo un cambio de políticas y no está tan dirigido a los jóvenes, pero hay mucha demanda y eso significa que hay como una esperanza de que la agroecología vuelva a ser una forma de cultivo, porque era como se cultivaba antes y cómo la gente se asentaba antes en la tierra para producir, vivir y estar en comunidad también. La transición que nota e impulsa Laura Rosano conlleva además nuevas maneras de organizarse en torno a los alimentos. Los productores familiares siempre están en grupos de productores. Tenemos nosotros en la Red de Agroecología regionales que están en el territorio y se nuclean para comercializar, para hacer intercambio de saberes, para utilizar un sistema de certificación que se llama SPG, Sistema Participativo de Garantías, que garantiza al consumidor y garantiza a los demás productores una forma de producción limpia, agroecológica, y toda esta forma de nuclear grupos de productores, de nuclear consumidores a través de esos productores en mercados o en grupos de compra, fortalecen estos sistemas alimentarios que ya desde hace mucho tiempo la FAO lo pronosticó como la forma de alimentar el mundo. Sabemos que la forma esta de monocultivo industrializada, de tener la semilla como una patente propia y no que esté en manos de los productores,
no ha dado resultado porque no es la falta de alimento por la que la gente pasa hambre, sino es por la distribución de esos alimentos y en qué manos están los alimentos. Entonces la agroecología la vemos como un sistema democrático y un sistema que puede llegar a producir comida y sustento a muchas personas. La agroecología es capaz de brindar seguridad alimentaria a una familia, una comunidad o una nación, pero requiere de políticas públicas. Porque sin políticas públicas dirigidas a la promoción y a la ejecución de proyectos agroecológicos es muy difícil. Hace unos años acá en Uruguay se autorizó un Plan Nacional de Agroecología, se aprobó una ley de un Plan Nacional de Agroecología que tenía muchas puntas dirigidas hacia políticas públicas del Estado, ¿no? Que pudieran trabajar con diferentes proyectos para promover la agroecología. Desde las universidades, con estudios de carreras que se orienten hacia la promoción de la agroecología, desde estudios de marketing, porque un producto también necesita todo ese trabajo, de educación alimentaria en las escuelas, de educación alimentaria para los adolescentes, de educación sobre agroecología para los futuros agrónomos y futuros técnicos, trabajos en procesamiento de productos para los grupos de productores y trabajo con mujeres rurales para procesar esos alimentos y poderlos vender. Entonces como que abarca muchas áreas, y la promoción a través de las políticas públicas es muy importante. Una experiencia en Brasil demuestra que esto es posible y así lo describe Laura Rosano. Las compras públicas estaban dirigidas hacia los productos agroecológicos y de producción familiar. Eran los productos número 1 en las compras públicas para escuelas, para hospitales, para cárceles. Y teniendo ese lugar de venta, la producción agroecológica familiar fue creciendo porque había una demanda de ese producto. Y era porque había una política de Estado dirigida a que esos alimentos formaran parte de la alimentación escolar primero, porque teniendo alimentos sanos es cuando promueves una población sana, y ahí, si vamos a hablar de costo, relación en gasto de salud pública, es mucho mejor invertir en salud que después invertir en medicamentos para prevenir o para combatir enfermedades. Observaciones del IPCC sugieren que tan solo en Europa, transitar hacia la agroecología significaría cortar las emisiones de carbono de la región en un 47%, sin afectar su seguridad alimentaria. Aquí es donde semana a semana especialistas de América Latina nos orientan acerca del mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Además de entender sus causas, identificamos las consecuencias del problema y profundizamos en las alternativas para adaptarnos y mitigarlo. Hoy nos enlazaremos hasta la Amazonía y conversaremos con Rosa Vázquez Espinosa, para quien este bosque tropical no solo simboliza el futuro, sino también la pureza de nuestro presente. Rosa Vázquez es originaria de Perú, tiene un doctorado en Biología Química por la Universidad de Michigan y es directora de la iniciativa Amazon Research International. Pensar en la Amazonía es imaginar sus árboles enormes, un ancho río y los sigilosos jaguares que la habitan. Pero su riqueza también incluye una majestuosidad micro de la que Rosa Vázquez ha sido testigo. Sí, yo creo que, fue a través, en verdad, de las películas, de esas de anacondas y otras cosas que vinieron diferentes grupos extranjeros a contar desde la Amazonía, que es una de las razones principales por las que conocemos más que todo ese tipo, que yo lo llamo macrodiversidad. Pero en realidad la Amazonía es mucho más que eso. Tenemos desde abejas sin aguijón, que la mayoría de gente con la que converso, nacional o internacional, nunca ha escuchado. Tenemos microbios extremos que sobreviven en ríos hirvientes dentro de la Amazonía, que tampoco mucha gente sabe. Tenemos
vida que literal no se ha reportado todavía en la ciencia, como por ejemplo vida que brilla en la noche, que tiene propiedades bioluminiscentes, que usualmente solo se reportan en ciertos lugares del mundo o cierto tipo de organismos, pero en la Amazonía yo he visto no solo desde hongos que potencialmente son nuevos para la ciencia, sino también hasta grillos que tienen la cabeza, que cuando le das ese tipo de luz UV brillan, que no se han reportado en otros lados. Y otro componente que a menudo pasa inadvertido es el conocimiento de sus pueblos, algunos de los cuales han optado por mantenerse en aislamiento voluntario. Así que yo le llamo los universos como escondidos, que quizá uno a veces no lo piensa porque no lo ve en la tele o en libros, pero que en realidad forman la base de la vida en la Amazonía, de organismos chiquititos, pero también conocimiento indígena, mucho conocimiento tradicional que no solo nos cuenta acerca de nuestra historia, sino que creo son la clave para poder tomar acción que tenga, digamos, repercusiones positivas en nuestro planeta, porque ya tenemos las tecnologías para poder controlar el cambio climático, pero ahora tenemos que hacer mejor implementación y reconectar, creo que con esa parte de la humanidad de la que podemos aprender mucho de las comunidades indígenas. La propuesta de Rosa Vázquez es involucrar a más gente de la propia Amazonía que indague en eso que aún desconocemos. Yo creo que poquito a poquito se acerca más, pero creo que todavía hay muchas brechas de vacío, mucha falta de tener más gente nativa y joven liderando, y en realidad mucha creatividad, porque digamos, te doy un hecho que a mí la primera vez que lo escuché me volvió loca, por así decirlo. Menos del 1% de la flora de la Amazonía se ha investigado con método científico para sus propiedades medicinales. Las comunidades indígenas tienen acceso a toda esta farmacia natural, saben cómo utilizarla, se han desarrollado esos conocimientos y metodologías por tantos siglos y lo mantienen hasta cierto punto. Debemos hacer mejor trabajo incluso para proteger ese conocimiento, pero con el método científico menos del 1%. Y de ese menos de 1% han salido ya varias medicinas que se usan a nivel internacional. Por tal razón, esta científica fundó recientemente la organización Amazon Research International, cuyo propósito es conservar y amplificar los micromundos de la selva amazónica a través de la investigación, la comunicación y la narración de historias. Nos hemos enfocado en dos proyectos. El primero, que justo lo empezamos un poquito antes de que COVID arrancara, que era estudiar el río hirviente de la Amazonía. No sé si has escuchado de este río hirviente que está en Perú. Está ubicado en la parte central de la Amazonía, es más parte de mi familia, viene de la parte central de la Amazonía peruana. Y es un río que es muy único y diferente al resto de ríos hirvientes que se ven en el mundo, como por ejemplo los de Yellowstone en Estados Unidos, que también son acídicos, o otros en Islandia, en Italia. El río hirviente de la Amazonía no está asociado a ningún volcán y no está aislado, sino que está literalmente en el centro, en el corazón de la selva, con vida alrededor, que no le importa que esté un río hirviente donde el vapor es tan caliente que hasta te puede quemar. Es decir, se ha desarrollado todo un ecosistema súper único, y por mucho tiempo la gente pensó que nada podía sobrevivir en el río porque las temperaturas llegan a casi 100 grados Celsius y cualquier cosa o animal macro que cae dentro muere inmediatamente, se quema en segundos. Y este río se ha asociado mucho a conocimiento tradicional, pero también a espíritus guías y medicinales por las comunidades que lo están protegiendo hace años. Ella y su equipo están creando el primer mapa microbiano del lugar para mostrar la diversidad de formas de vida y cómo se han adaptado a un ambiente extremo. Uno, mostrar que sí hay cosas que viven, que se han adaptado con el paso de los años. Dos, entender cómo y dónde están. Y tres, lo más importante para mí es entender cuál es su rol con el resto de la ecología. ¿Qué nos puede decir acerca de evolución de la vida en la Amazonía? Que todavía hay mucho debate acerca de eso. Dos, nos puede informar acerca de quizás soluciones o posibles soluciones para poder hacer biorremediación, como por ejemplo cuando hay derrames de petróleo, que lamentablemente ocurren muchísimo en toda la Amazonía. Los microbios nos pueden dar alguna solución, o incluso también, como están en esta situación extrema, si es que nos pueden dar soluciones como nuevas medicinas, que es algo que no mucha gente sabe, que muchas de las medicinas que usamos hoy vienen de microbios. Ese ha sido un proyecto grande que ya hemos, digamos, la mayoría se ha concluido, vamos a lanzar la publicación pronto.
junto a herramientas educacionales. El segundo proyecto estrella de Amazon Research International tiene que ver con las abejas sin aguijón que juegan el papel de restauradoras de la selva. Son las meliponas, correcto. Existen como 500, 600 especies únicas en el mundo alrededor de los trópicos y subtrópicos. Y bueno, claro, el conocimiento maya es uno de los más establecidos en términos de abejas sin aguijón. Pero casi como 200 de estas especies únicas se encuentran en la Amazonía y nos los hemos encontrado en el norte de la Amazonía peruana. Es decir, una biodiversidad tremenda. Y creemos que si es que se explora en el sur, se encuentra aún más, pero todavía no se ha hecho. ¿Y por qué es tan importante? Las comunidades indígenas han tenido acceso a este conocimiento desde antes de que los españoles entraran a Sudamérica por primera vez. Y han desarrollado métodos de cómo acceder a las mieles medicinales. Y durante el tiempo de COVID, que todo cerró, el ecoturismo y el acceso a los hospitales también en muchas de estas regiones remotas, muchas de estas comunidades empezaron a usar o continuaron usando esta miel medicinal, y hemos reportado con nuestros estudios, con nuestros colaboradores, con el científico César Delgado del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que se curan hasta 14 enfermedades en la Amazonía usando estas mieles. Con los resultados en mano, lo que hará el grupo a continuación es pugnar por esfuerzos más firmes para cuidar de la Amazonía. No ha habido ningún reporte en Perú acerca, digamos, por la parte científica, la parte de la química, si es que verdaderamente existen moléculas medicinales en esta miel. Así que eso es lo que estamos promocionando, empujando con nuestro trabajo, poder hacer los estudios por primera vez, pero no solo que se quede ahí, sino cómo llevamos esta parte de la ciencia a iniciativas de conservación. Entonces, colaborando con autoridades locales para poder implementarlo a nivel nacional y que se logre cambio positivo. Rosa Vázquez reconoce que está ante un reto enorme y que el primer paso es hacer coincidir ímpetus que han permanecido aislados. Que llevan haciendo este trabajo. Creo que han habido muchos grupos que han abarcado y han hecho excelente progreso y son grupos grandes, pero cuando hablamos, digamos, de comunidades pequeñas que son líderes y protectores de ecosistemas locales, yo creo que a veces estos grupos es difícil al cual acceder como organización nueva o como comunidad, digamos, pequeña. Y lo he vivido yo en carne propia y sé que muchas de las comunidades con las que trabajamos también tienen dificultades en acceder a fondos porque quizá se lleva. Entonces yo diría, uno, democratizar acceso a apoyo, que sí se continúe trabajando con estas organizaciones grandes, pero facilita el acceso a organizaciones más pequeñas y a comunidades para que las voces indígenas locales puedan acceder a eso. Hay tanta gente que está haciendo trabajo espectacular, pero quizá uno por no saber inglés, o dos por no tener los contactos, o tres porque muchos de estos fondos a veces no están publicitados abiertamente, no logran avanzar más y tener cambio a nivel local. Así que yo diría, eso es lo que le pediría y creo que eso es una de las cosas que falta para que estas conversaciones a nivel grande no solo queden en conversaciones, sino se traigan ideas nuevas. Necesitamos voces nuevas para poder generar cambio. La reflexión final de nuestra invitada es imaginar el fin de la Amazonía y darnos cuenta de que la vida como la conocemos es imposible sin esta selva. Que empiezas tu día y no tienes café. Imagínate que pasa el día, no tienes tu postrecito de chocolate. Imagínate que pasa el día y no puedes tener acceso a carne para el almuerzo, o no tienes acceso a productos de cuero, ya sea chaquetas o bolsos, o no tienes acceso a ciertos tipos de perfumes, o es más, aún incluso más importante, no tienes acceso a ciertos tipos de medicina. Todo esto que he mencionado deriva de la Amazonía. Es decir, si no protegemos la Amazonía, y esto estoy hablando a nivel individual, personalmente todos nos vamos a afectar y nuestro día a día va a cambiar. A nivel global, la Amazonía representa una de las últimas posibles soluciones para poder regenerar, no solo desacelerar el cambio climático, sino regenerar para que tus nietos puedan todavía tener un poco de selva, puedan tener todavía un poco de aire fresco y libre de contaminantes. Así que yo diría, hazlo no solo para que tu día a día se mantenga, pero también piensa en esas generaciones que van a venir, que no van a tener esos privilegios que hemos tenido nosotros. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.